estimados estudiantes, docentes, directivas e invitados especiales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, vamos a dar inicio al panel Pensamiento Estratégico en la Región Caribe, que organiza la Universidad Jorge Tadeo Lozano como parte de un ciclo de conferencias que buscan comprender el contexto regional en el cual nos encontramos insertos. La presentación de hoy, habiendo entendido más o menos cuál es el espíritu de estos paneles, habiéndolo comprendido antes de llegar, entonces la llamé así: frente a las oportunidades que ofrecen sus zonas costeras. Esta es una presentación que la hice de una manera relativamente informal, no una presentación convencional, y la idea, como es el propósito del panel, es generar preguntas, discusión, inquietudes. ¿Sí? Y aclaro desde un comienzo que yo soy muy partidario de la posición frente al desarrollo, o entre el dilema entre el desarrollo y la conservación. Escojo la posición intermedia, es decir, desarrollo con conservación, desarrollo sostenible, la sostenibilidad. Todos ustedes están familiarizados con qué significa esa sostenibilidad en todos los términos: sostenibilidad económica, ambiental, humana, social. Eso conlleva una serie de conceptos amplios. Partimos de una situación, ¿no? A veces uno se siente, como dijo la doctora Cecilia López la vez pasada, nosotros que ya tenemos más años en esto, más caras y menos pelo, nos sentimos un poco de decir, hombre, las cosas no avanzan a la velocidad que uno quisiera verlas avanzar. Pero tampoco se puede decir, obviamente, que estamos en cero, que nunca no se ha hecho nada. Sí hay progresos. Sin embargo, con relación al tema del mar y la posición que tenemos nosotros geográficamente, siempre también repetimos que Colombia es un país mediterráneo, que poco conocemos, o a medida que vamos conociendo, poco usamos. Y a medida que vamos usando más, porque como dije antes, no hay nada estático, no sé si lo usamos bien usado. Allí entra precisamente el tema de un manejo racional, integrado y sostenible de todas estos temas. En nuestro caso, la posición privilegiada que tiene la región Caribe frente al mar. Y eso es lo que yo quiero resaltar hoy. La posición de la región Caribe dentro de las diferentes regiones de Colombia tiene un factor diferencial, que es que está frente al mar. En algo se diferencia de los llanos de la región andina. La costa pacífica también tiene ese factor, pero en ambas hay una diferencia, pero son las dos regiones colombianas que tienen el factor. Estamos frente al mar. Estamos a orillas del mundo. ¿Y eso de qué nos sirve? Esa es la gran pregunta de hoy. ¿Eso de qué nos sirve? Realmente en este momento, en esta época, aprovechando como podríamos hacerlo, ese factor diferencial del resto del país, como costa, con la globalización del mundo está a la vuelta de la esquina. Y cuando se habla de globalización, cuando se habla de exportaciones, de comercio, siempre se pintan o se fotografían barcos y puertos y contenedores. Si ustedes leen los periódicos, se dan cuenta que es algo que está asociado. Entonces, fíjense que una de las condiciones realmente para la globalización es estar frente al mar, tener acceso. Es un ícono, algo que se formó el concepto. Yo me fijo más que nada como en los titulares. Voy a hacer, como esto viene ahora, una serie de noticias, de prensa o comentarios o artículos para orientar un poco el tema, y que son artículos recientes, todos son de un año, dentro de un periodo de un año. Condiciones para entrar a un mercado, y le ponen una foto de un buque y un puerto. Esa creo que es en el
el buque. Sí, efectivamente. Fíjense lo que pelea Bolivia, que hace 100 años le quitaron su acceso al mar y todavía siguen peleando con Chile y con Perú para poder tener, aunque sea un corredor que les permita tener un fuertecito ahí en el mar. Sí. Nosotros estamos aprovechando eso. Tenemos eso. Por ejemplo, buques no tenemos. Colombia no tiene buques, no tiene una flota, no hay esa industria no se hubo y se desapareció por razones económicas, razones de mercado, lo que sea, por falta de estímulos, no sé, hay muchos factores, pero no tenemos hoy en día una flota. Bueno, muy buenos días. Bueno, el título se lo debo en cierta forma a muchos estudiantes que han oído a lo largo del Caribe colombiano la conferencia de un artículo que escribí hace algunos años que se llama ¿Por qué perdió la costa caribe del siglo XX? Y los estudiantes, más que la historia económica, lo que les interesa es ver hacia adelante qué es lo que tenemos que hacer para solucionar la situación en que estamos. PIB es el Producto Interno Bruto, que es la suma de todo lo que se produce en un año dado en un país o región. Entonces, el PIB de un departamento es todo lo que se produce en un departamento. Es una medida aproximada, digamos, una primera acercamiento al nivel de desarrollo de ingresos de un departamento. Tiene problemas como todas las medidas, es lo que se produce, no lo que la medida ideal que deberíamos tener no es lo que se produce en un departamento, sino lo que la gente que vive en ese departamento tiene como ingreso. Pero esa cifra no la calcula el DANE de manera continua para los departamentos. Entonces, un departamento puede tener un PIB alto y otro, digamos, pero en términos generales coincide. Pero, por ejemplo, La Guajira tiene un PIB y por eso aquí sacamos minería muy alto, pero su ingreso, porque ahí se produce el carbón, pero ese carbón no es propiedad, esa producción no es propiedad de los guajiros y su ingreso per cápita es más bajo que el PIB. Entonces, para evitar un poco algo de la distorsión del PIB, estoy trabajando con cifras del PIB per cápita sin minería. Entonces, bueno, ven que el PIB en la costa caribe tiene un PIB per cápita muy por debajo de la región central y en las barras más delgadas tenemos Bogotá, el ente territorial con el PIB per cápita más alto desde hace ya, pues ahí en eso hay una persistencia muy grande. Si hubiéramos ido a 1950, el ente territorial con el PIB per cápita más alto no era Bogotá, pero sí era el segundo. ¿Cuál creen ustedes que era el ente territorial con el PIB per cápita más alto de Colombia en 1950? El Atlántico, el departamento del Atlántico. Y fíjense dónde está el Atlántico ahora, está bastante más abajo. Entonces, en los primeros puestos están Bogotá, Santander, San Andrés, que no pesa mayor cosa, porque San Andrés son menos de 100.000 personas, el Valle, Antioquia. Ahí en esos departamentos, bueno, está Alto Casanare, que eso es por los hidrocarburos, y Cundinamarca. Voy a hacer una intervención corta, de todas maneras, para que haya tiempo de diálogo. Entre los objetivos que hemos tenido de este trabajo que se ha empezado a hacer sobre región Caribe en la universidad, hemos estado construyendo un fondo documental de toda la producción de Orlando Falsborda, que fue un investigador social muy importante, un sociólogo muy importante, y que a su vez fue un hombre que se caracterizó
una metodología de trabajo en donde la investigación se usaba para la acción. Es decir, cuando uno mira estos documentos a los cuales voy a hacer referencia y que me produjo, mirándolos, un poco de angustia volverlos a leer con todo lo que se ve diariamente en la prensa sobre la violencia que ha pasado en la costa en los últimos años, pues uno encuentra como algo muy interesante que la historia doble de la costa, además de traer la relación de hechos, al frente presenta una discusión sobre la interpretación de los hechos. Y la idea es que la información y la interpretación deben permitir una comprensión para aumentar la participación y darle peso a lo que es cultural histórico y no solamente a lo económico y lo político. Y yo aquí quiero hacer referencia a que esa historia, normalmente la historia en el Caribe es escrita desde la óptica de las ciudades y de los grupos educados, y un poco lo que trata de hacer Fals Borda es escribir la historia desde la provincia, y la trata de escribir fundamentalmente desde la depresión Momposí, entre otras cosas porque sus orígenes familiares estaban radicados allí y porque le dedicó mucho tiempo a trabajar con organizaciones sociales en la reconstrucción de esa historia y en conseguir documentación en el terreno. Y más o menos aquí se ven lo que eran las provincias de Santa Marta y Cartagena con relación a Mompox, que es como el centro de la presentación de esa discusión de cómo se fue dando la colonización, cómo esa colonización fue llevando a un desarrollo de determinadas estructuras económicas y sociales sobre las cuales yo quiero hacer un poco referencia para señalar de alguna manera que dejan un pasivo, pero también dejan unos activos en esa historia. Y pues obviamente la primera cosa es que claramente la cultura de los grupos indígenas en la costa era anfibia, era una cultura muy ligada a habitar al lado de los ríos, al lado de las ciénagas, y una de las cosas que se ve como muy importante es que en una forma fundamentalmente de combinación de acuerdo a los ciclos geofísicos y climáticos que tiene toda la cuenca del Caribe, y todo el río Magdalena y los otros ríos, el Cauca y el San Jorge, el Cesar y el Ranchería, pues era una combinación de alguna manera de pesca y agricultura entre recolectores y agricultores, y esa producción primitiva era comunitaria, y a la colonización hay una gran descomposición, un choque muy grande con esa cultura primitiva. Ellos hacen resistencia, no son fáciles, no son dóciles como sí sucedió en el interior del país, y eso hace que las poblaciones indígenas sean rápidamente diezmadas y también que tengan que irse corriendo, se tienen que ir corriendo dando paso a donde va construyéndose de alguna manera la sociedad colonial